Hola chicos, bienvenidos a Canal Biología, en esta ocasión para hablaros del tema de la regulación de la expresión génica, ¿de acuerdo? Como siempre, recordaros que todos estos vídeos los podéis encontrar en la web www.canalbiología.com, ¿vale? Bien, la regulación de la expresión génica la voy a dividir en dos vídeos porque voy a explicar, por un lado, la regulación de la expresión génica en bacterias y por otro lado la regulación de la expresión génica en células eucariotas, ¿de acuerdo? Para no hacerlo demasiado largo, lo divido en dos, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces con el primero, una pequeña introducción para que entendamos qué significa esto de regular la expresión génica. Bien, tan sencillo como esto, como que las células no van a estar continuamente sintetizando proteínas que se encuentran codificadas en sus genes, porque lógicamente esto sería un gasto inútil, y porque no siempre son necesarias para las células, ¿vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que las células van a tener que disponer de algunos mecanismos, de algunos sistemas, que de alguna forma programen, regulen la síntesis de estas proteínas, ¿de acuerdo? De estas diferentes proteínas. Con lo cual, en todo momento o en cada momento se van a sintetizar las proteínas que se necesitan y no solo las proteínas que se necesiten, sino también en la cantidad que se necesite. Bien, los mecanismos de regulación de la expresión génica se conocen mejor los de las células procariotas, porque fueron los primeros en estudiarse, que los de la célula eucariota. ¿De acuerdo? Bien, una vez que conocemos ya cuál es el significado o el porqué de esta regulación, como os digo, voy a dedicarme en este vídeo a hablaros de la regulación de la expresión génica en bacterias. Primero os diré lo que es, ¿vale? Y al final pondré un ejemplo referido a, para que veamos concretamente cómo se lleva a cabo esta regulación. Bien, vamos a ver, tenemos que remontarnos entonces a los años 60, cuando los investigadores Jacob y Monod propusieron una hipótesis para explicar la regulación de esta expresión génica o de la expresión génica en bacterias. La hipótesis se basa en lo siguiente, mirad, se basa en que las proteínas cuya función se encuentra estrechamente relacionada, ¿vale? Estas proteínas se encuentran codificadas por genes que se encuentran localizados uno al lado del otro en la misma molécula del ADN. De tal manera que constituyen una unidad funcional que se conoce como operón. ¿De acuerdo? Bien, sabemos ya entonces, o tenemos claro lo que es el concepto de operón. Bien, vamos a ver qué es lo que distinguimos en cada uno, en cada operón. Por un lado, como tenéis ya ahí en el dibujo, vamos a ver, por un lado, los genes estructurales que se encuentran representados por esa letra E. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué van a conseguir o qué van a codificar? Bueno, pues los genes estructurales se encargarán de codificar aquellas proteínas cuya función se encuentra estrechamente relacionada. Y todos ellos se transcriben en un único ARN mensajero. Es decir, es un ARN policistrónico. Después, tal como tenéis ahí en la pantalla, hablaríamos de un centro promotor que aparece con el símbolo, con la letra P. Este centro promotor es donde se va a unir la ARN polimerasa, que si recordáis es el enzima que va a provocar la transcripción de los genes. Siguiendo en el dibujo que tenéis ahí en pantalla, nos viene ahora otro centro, que es el centro operador. El centro operador es una zona que se encuentra intercalada entre el promotor y los genes estructurales. Cuando veamos el ejemplo después, ¿vale? El ejemplo práctico de una regulación de la expresión génica en bacterias, veremos cuál es la trascendencia, la importancia de este centro operador. Y después, siguiendo el dibujo, veis que hay un gen regulador, ¿de acuerdo? Sí, el gen regulador. El gen regulador, que es el que va a codificar para llevar a cabo la síntesis de una proteína reguladora. Una proteína reguladora que puede actuar, o que según cómo actúe, se puede denominar represora o activadora. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Bien, será represora, lógicamente, cuando inhiba la transcripción de los genes estructurales. Esta puede existir en forma activa o en forma inactiva. En forma activa se va a unir al ADN
en el centro operador. Ahora empezamos ya a tener claro o a entender la función de ese centro operador, con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Que la ARN polimerasa no va a poder desplazarse y la transcripción de los genes estructurales no se va a llevar a cabo porque queda bloqueada, ¿de acuerdo? Cuando la bacteria va a necesitar sintetizar las proteínas que se encuentran codificadas por los genes estructurales, la proteína represora debe hallarse completamente separada del operador. Entendemos ya, por un lado, cómo esa proteína que decíamos que era codificada en el gen, a partir del gen regulador, que podía aparecer como represora o activadora, entendemos ya el primero, es decir, cuándo es represora y lo que significa. Si actúa como activadora, que sería la segunda posibilidad, entonces en este caso está facilitando la unión de la ARN polimerasa al centro promotor, con lo cual aumenta la velocidad de transcripción. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Bien, una vez que hemos visto ya cuáles son las diferentes partes, los elementos que se distinguen en el operón, vamos a ver, como os decía, un caso concreto que es el operón lactosa, ¿de acuerdo? Y tenéis ahí en imagen o en pantalla las serie de imágenes que van a acompañar para que lo entendáis. Ya veréis cómo es muy sencillo y que pronto lo vais a retener. Mirad. El operón lactosa aparece en el bacilo coli, ¿vale? Y va a regular la síntesis de 3 proteínas enzimáticas que se encuentran o que van a ser encargadas de metabolizar la lactosa. ¿De acuerdo? Fijaos, acordaos que la primera condición en el operón era que las proteínas tenían que estar relacionadas con el mismo hecho. En este caso, las proteínas enzimáticas están relacionadas con el metabolismo de la lactosa. Para que lo sepáis, son 3, ¿vale? Una beta-galactosidasa, una permeasa y una transacetilasa. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora es que en el medio puede haber lactosa o en el medio puede haber o puede que no haya lactosa. Vamos a ver, si en el medio de crecimiento de la bacteria no existe lactosa, por lo tanto no va a ser necesario que la bacteria lleve a cabo esa síntesis de esas 3 proteínas. Acordaos de lo que decíamos al principio, no vamos a hacer un gasto inútil energético para sintetizar proteínas si no la vamos a necesitar. Entonces no es necesario que la bacteria sintetice esas proteínas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Entonces entra en juego la proteína represora, acordaos del gen regulador R, ¿vale? Y entra en juego esa proteína represora, pero en su forma activa, ¿vale? Fijaos cómo en el dibujo que tenéis ahí en pantalla, a partir del gen R, se va el gen regulador, con la letra R, se va a producir la transcripción de un ARN mensajero, se va a traducir, va a aparecer la síntesis de esa proteína represora, que esa proteína represora en forma activa se va a unir al operador, ahí tenéis la unión al operador bloqueando la transcripción de los genes que se encontrarían en E1, E2 y E3, que son los genes estructurales, que lógicamente esos genes estructurales son los que codificarían para esas 3 proteínas. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Veis, en este caso, como no hay lactosa, por lo tanto no tiene sentido que se lleve a cabo la síntesis de esas 3 proteínas, con lo cual este sistema, el operón lactosa, hay que bloquearlo, no puede funcionar. Entonces, para ello, ¿qué tiene que existir? Tiene que aparecer algo que reprima. ¿Y algo que reprima dónde se tiene que unir? Se tiene que unir al centro operador. ¿Para impedir qué? Para impedir, lógicamente, que se pueda llevar a cabo la transcripción de los genes y den lugar a esas tres proteínas. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo bien? Muy bien. Esto en el caso, como digo, de que no haya lactosa. Pero si en el medio de crecimiento existe lactosa, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir ahora que un derivado de estas va a unirse al represor, como tenéis ahí en pantalla. Ahí tenéis el inductor, ¿vale? Que ahora se va a unir al represor. Esta unión va a provocar un cambio conformacional, lo cual hace que este cambio conformacional lo convierte en inactivo, como veis ahí en el dibujo. Al ser inactivo se va a separar, ¿vale? Se va a separar del operador, se va a separar del ADN.
¿Qué ocurre entonces? Ocurre que al no estar presente el represor, ¿vale? Entonces es cuando puede actuar, cuando entra en juego la ARN polimerasa y la ARN polimerasa que se une al promotor y va a desencadenar lo que, pues la transcripción. Y por lo tanto, al desencadenar la transcripción, como veis ahí en los esquemas, en los dibujos que os estoy colocando, ¿vale? Al desencadenar la transcripción va a haber, por lo tanto, la traducción de los 3 genes, se va a llevar a cabo la traducción de los 3 genes estructurales, ¿vale? Por ello, entonces, el derivado de la lactosa va a ser el agente inductor de la transcripción de esos genes. Como veis, finalmente, ¿vale? Se llevaría a cabo, primero, esa transcripción que os acabo de decir, aparece el ARN mensajero, se lleva a cabo la traducción y, por lo tanto, finalmente, la síntesis de las proteínas que se encuentran codificadas por esos genes estructurales. ¿De acuerdo? No es nada complicado, ¿eh? Yo creo que es, bueno, si tenéis alguna duda, me la comentáis, ¿vale? Mirar el vídeo de nuevo, si queréis, si os ha quedado algún dato o si no habéis entendido algún paso, ¿vale? Como siempre, comentadme las dudas que tengáis y ya sabéis, todos los vídeos los tenéis en www.canalbiología.com. Gracias por estar ahí y hasta otra.